Doctores, ¿cuál fue su momento de, gracias a Dios que vinieron para una segunda opinión? Tengo una historia sobre una amiga que fue gravemente mal diagnosticada. Durante 2 años, mi amiga estuvo yendo a su médico de cabecera quejándose de migrañas, episodios de vómitos severos y mareos. Cada vez, él ordenaba análisis de sangre y luego le decía que estaba bien. Una mañana, se despertó y después de una mañana sexy con su esposo, apenas podía mantenerse en pie. Estaba tan mareada y tenía una migraña tan fuerte. Le dijo a su esposo que no se preocupara, lo envió a trabajar y pidió a su vecina que la llevara a la sala de emergencias. No recuerda haber llegado. Cuando llegó allí, comenzó a actuar de manera errática. Tuvieron que sedarla y la enviaron a una tomografía computarizada de la cabeza. Allí, notaron una gran masa en su cerebro. El hospital no estaba equipado para tratar eso, así que la enviaron en ambulancia al hospital más cercano que podía, a 4 horas de distancia. Este hospital inmediatamente la envió a una resonancia magnética. No era una masa. De hecho, podían ver la masa creciendo mientras le hacían la resonancia. No, estaba teniendo un derrame cerebral masivo. La llevaron de inmediato a cirugía. Le pusieron un stent y tuvieron que remover la mayor parte del lado izquierdo de su cerebro ya que no podía salvarse. Después, estuvo en coma por casi 72 horas. No estaban seguros de si despertaría, y si lo hacía, si alguna vez se recuperaría. Afortunadamente, lo hizo. Le tomó casi 1 año de fisioterapia y terapia del habla, entre otras, pero ha logrado una recuperación casi completa. Incluso tuvieron a su primer hijo hace 8 meses. Resulta que tenía el colesterol increíblemente alto. Con todos los análisis de sangre que se hicieron, su médico de cabecera debería haberlo detectado. Cuando lo confrontó, él le dijo que su diagnóstico era incorrecto, que no había tenido un derrame cerebral y que lo había inventado. Ella fue tras su licencia. Soy psiquiatra. Un hombre de 30 años con síntomas leves de depresión entraba y salía del hospital bastante rápido. Estaba bajo presión por su vida en el hogar, viviendo con 4 compañeros de cuarto que le hacían la vida un poco difícil. No tenía pensamientos de querer hacerse daño o querer quitarse la vida. Fue descartado de todas las psicopatologías por mí y 2 otros médicos. Unos meses después volvió. Tenía los mismos síntomas, pero esta vez habló de 5 compañeros de cuarto. Algo no cuadraba, así que indagué en su historia. Traté de contactar a sus compañeros de cuarto. Resulta que vivía solo y estaba gravemente psicótico. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo lo ocultó tan bien de todos. Algunos detalles más: el paciente hablaba, se vestía y actuaba con normalidad. Sin embargo, después de internarlo por un periodo más largo, notamos que hablaba a menudo con sus compañeros de cuarto. Estaba soltero, sin contacto con su familia y de alguna manera trabajaba, aunque en un trabajo rutinario con poco o ningún contacto personal. Después de algunas conversaciones, también afirmó que los pensamientos de otras personas a veces se le arrojaban y se le instalaban en la cabeza, y por lo tanto podía leer las mentes de las personas en contra de su voluntad. Lo interesante de este paciente era que su mundo interno de alguna manera encajaba con el mundo externo cuando se le indagaba. Sus compañeros de cuarto parecían perfectamente plausibles, no eran, por ejemplo, personas fantasma, vikingos, de 12 metros de altura, y lo molestaban escondiendo sus cosas. Pero comía con ellos, veía televisión con ellos, etc. Normalmente, una persona con esquizofrenia paranoide que significa todos los tipos de delirios, tendrá múltiples síntomas a veces fáciles de ver para el ojo no entrenado. Estos pacientes pueden vestirse, hablar y presentarse de maneras extrañas, generalmente diferentes de las normas culturales. Pueden tener un habla incoherente, inventar palabras y frases o estar claramente separados de la realidad. Otro paciente mío insistía en que yo estaba en la cárcel por medicarlo, incluso cuando hablábamos. Cuando escaneamos rápidamente a un paciente en busca de síntomas psicóticos, básicamente buscamos inconsistencias en la experiencia del paciente del mundo. Los pacientes normalmente saben que algo está mal o raro o diferente, pero a menudo creen que es el mundo a su alrededor el que ha cambiado. Esto se debe a la discrepancia entre lo que experimentan, entrada, la evaluación fallida de las entradas, debido al trastorno del pensamiento, y la prueba de hipótesis basada en evaluaciones fallidas que chocan con el mundo real. Esto activará mecanismos de defensa como la negación, explicaciones sin sentido, aceptar ambas realidades al mismo tiempo, y así sucesivamente. Por ejemplo, este escenario: no estoy enfermo, mi doctor debe ser un tipo malo, los tipos malos están en la cárcel, mi doctor está en la cárcel, pero mi doctor está sentado justo frente a mí al mismo tiempo, así que debe tener un gemelo idéntico o esta es una realidad alternativa, y cosas así. Esta es usualmente la forma en que se desarrollan los delirios. Para resumir, cuando buscamos signos de psicosis, buscamos inconsistencias entre la experiencia subjetiva del paciente de pensar, ser y actuar y la realidad objetiva aceptada por la norma cultural general.
Este paciente logró vivir en un mundo psicótico subjetivo que encajaba tan bien con la realidad objetiva que engañó a varios psiquiatras, incluyéndome a mí. Un joven de 22 años vino después de ver a su médico en otro hospital. Su madre era mi paciente y me pidió que lo atendiera. Soy médico internista. Le había dicho a su médico que tenía un dolor de cabeza. Le hice una revisión completa de síntomas ya que era nuevo y también marcó que tenía un bulto en el testículo izquierdo. Hice el examen y efectivamente tenía un pequeño bulto duro en esa zona. Supe de inmediato que probablemente tenía cáncer testicular metastásico. Un escaneo cerebral urgente y una ecografía lo confirmaron. Le pregunté si le había dicho al otro médico sobre la anomalía y dijo que sí, pero que el otro médico le había dicho que era normal. Por cierto, sobrevivió, aunque hubo momentos críticos. Así que chicos, si notan un bulto en esa zona, pidan una ecografía y no tengan vergüenza de mencionarlo. Para aquellos que están preocupados después de lo que escribí, hay una pequeña área blanda en la parte posterior que debe ser similar en ambos cocos, conocida como el epidídimo. Eso es normal. Una pelota dura solo en un lado no lo es. Los autoexámenes mensuales entre las edades de 15 a 34 pueden hacerse, pero dado que es raro, 5 entre 100.000, no es una recomendación general. Tuve un paciente que vino por una segunda opinión después de que en el primer lugar no se molestaron en preguntar su historial médico. Por supuesto, tomé su historial y le hice más preguntas a medida que avanzábamos. Recuerdo haberle dicho que algo no me cuadraba y que necesitábamos hacer una prueba. Así que ordené un estudio de visión periférica. Cuando recibí los resultados, me sorprendió ver el patrón más clásico de un tumor que había visto en mi vida. 2 semanas después, estaba en cirugía para que se lo removieran. Un mes después, este hombre regresó a mi clínica para agradecerme. Era una persona totalmente diferente. Su personalidad había cambiado completamente, ahora estaba lleno de energía y feliz. Aquí hay otra historia que recordé, aunque un poco más triste, pero también tiene un lado positivo. Esta es una advertencia sobre por qué las atenciones urgentes nunca deberían tratar problemas oculares. Una mujer fue referida a mí después de haber sido tratada durante 2 semanas por un ojo rojo y doloroso. Los asistentes médicos y los doctores que la vieron probaron medicamentos para la alergia y antibióticos pensando que era conjuntivitis alérgica o bacteriana, o esperando que fuera una leve viral que se resolvería por sí sola. Así que la miré una vez y supe que era una infección por herpes simple en su córnea. Estaba sufriendo y había sido tratada erróneamente durante 2 semanas. Le receté antivirales, pero después de discutir cómo era extraño que no tuviera llagas herpéticas activas, pero sí tenía una tos muy fuerte que en urgencias dijeron que era solo neumonía y que desaparecería con antibióticos. Le dije que se hiciera un chequeo con un neumólogo porque no parecía neumonía y no estaba mejorando. La vi 3 meses después para monitorear la apariencia de su córnea y llegó en silla de ruedas. Resulta que el neumólogo estaba sorprendido de que en urgencias la hubieran mandado a casa. Tenía un carcinoma de células pequeñas muy raro de pulmón. La razón por la que se manifestó la infección en primer lugar fue porque su sistema inmunológico estaba comprometido. Me dijo que el neumólogo dijo que le había salvado la vida porque lo detectaron temprano. Ha pasado un poco más de 1 año. Ella todavía está en tratamiento, pero tiene buen ánimo y es optimista, al igual que el neumólogo. No soy médico, pero soy el paciente. Fui a ver a mi médico de familia con el peor dolor de cabeza de mi vida. Ella lo desestimó, diciéndome que era un dolor de cabeza por tensión y que tomara un Tylenol y me acostara en una habitación sin luz. Durante el mes siguiente, la vi un total de 13 veces, cada vez con síntomas que empeoraban. Primero fue mareo, luego vómitos, y finalmente ya no podía ver por el ojo derecho. Cada vez me decía que era solo un dolor de cabeza por tensión o una migraña rara, me recetaba analgésicos y me enviaba a casa. La gota que colmó el vaso fue cuando ya no podía caminar correctamente. Intentaba dar un paso, pero todo lo que lograba era apenas arrastrarme. Ella accedió a regañadientes a enviarme a un neurólogo. Al día siguiente, me presenté en su consultorio y estuve allí menos de 1 minuto. Miró mis ojos y de inmediato llamó a una ambulancia. Resulta que tenía hidrocefalia. Mis ventrículos eran 5 veces más grandes de lo que debían ser. Vaya sorpresa. Un poco extraño, porque la solicitud de una segunda opinión vino de un intensivista y yo fui un contribuyente a su plan de tratamiento. Trabajo en control de intoxicación. Recibí una llamada de un joven médico muy perspicaz con una paciente femenina de mediana edad que presentaba un historial vago de 36 a 48 horas de malestar, confusión, hipoxia por hiperventilación y alucinaciones. En el examen, se observó que tenía edema pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones, acidosis metabólica, lesión renal aguda, taquicardia sinusal y niveles elevados de PCR y WBC, lo que sugería una infección, pero sin fiebre.
El diagnóstico inicial fue sepsis. Este médico de buen ojo, recién salido de la escuela de medicina, decidió hacer un test de nivel de salicilato en esta señora porque la hiperventilación junto con la acidosis metabólica y la lesión renal aguda fue suficiente para despertar sus sospechas de intoxicación por aspirina, aunque también podrían explicarse fácilmente por la sepsis. El nivel resultó ser alto, no enorme, pero alto, lo que lo llevó a llamarme para una segunda opinión sobre la relevancia del hallazgo en términos del cuadro clínico de la paciente. Simultáneamente, la familia de la paciente investigó la casa y encontró numerosos paquetes de aspirina, lo que sugiere que se había estado dosificando para el dolor crónico que estaba presente en el historial médico. El envenenamiento crónico por salicilato es insidioso y se ha referido como pseudosepsis en la literatura médica, ya que a menudo causa características similares. Recomendamos ciertos tratamientos, bendito sea el bicarbonato de sodio, y la paciente se recuperó completamente después de una estancia hospitalaria de 2 semanas. Aunque no había duda de que había una causa infecciosa presente y contributoria, me impresionó la intuición del joven médico y su disposición a considerar otras causas. Siento que mejoró enormemente el tratamiento de la paciente. Soy médico de emergencias en el medio oeste de Estados Unidos. El paciente fue transferido desde una zona rural a nuestro hospital terciario, un gran hospital con todos los especialistas. La atención era de muy mala calidad, pero el médico remitente describió a un hombre de 21 años con frecuencia cardíaca y respiratoria rápidas, presión arterial baja, bajo nivel de oxígeno, confusión y una opacificación severa en su radiografía de tórax en el lado derecho. Diagnóstico: neumonía. Le dio muchos líquidos, comenzó con antibióticos y lo puso en un ventilador, pero no mejoraba y quería enviarlo a nosotros. Claro, mándalo. Una hora más tarde, llega el caballero, se veía joven, en forma y no era del tipo que simplemente podía perecer por neumonía. Lo pasamos a nuestra camilla y encontramos una enorme herida de arma blanca en la espalda. El hallazgo en la radiografía era su pecho derecho completamente lleno de líquido rojo. Le pusimos un tubo, le devolvimos algo de sangre y tuvo que ir a cirugía para detener la pérdida. Lección: mira a tu paciente. Desde que tenía 13 años, tenía un bulto en mi pulgar. Se hizo tan grande que afectó mi capacidad para tocar el piano. Fui al médico y lo diagnosticó como una verruga. Había estado ahí casi una década. Usó ácido en ella. Eso dolió y no hizo nada. Usó un instrumento eléctrico para quemarla. Eso realmente dolió y, de nuevo, no hizo nada. Años después me mudé al Reino Unido y estaba en una cena que una amiga estaba organizando. Ella era enfermera y muchos de sus amigos eran enfermeros y médicos. Uno de los médicos, un cirujano, vio la verruga en mi pulgar y se exaltó mucho. Llamó a su esposa, una enfermera, para que viniera a ver. Me dijo que no podía diagnosticarme porque no estaba en la clínica, pero que hiciera una cita con mi médico de cabecera. Lo hice y me diagnosticaron un neurofibroma, un tipo de tumor que se desarrolla alrededor de un nervio. Me operaron para extirparlo. Era del tamaño de un frijol de Lima. Afortunadamente era benigno, pero no me sorprende que los tratamientos para la verruga dolieran como el infierno. Un poco de contexto: en mi campo de la audiología, tenemos personas licenciadas para diagnosticar no solo problemas de audición, sino también trastornos del equilibrio y otros factores que afectan la escucha y la comprensión. También hay otro campo que surgió cuando no se consideraba ético para nosotros tratar esos problemas de audición más graves, es decir, con audífonos para sordos. Pero ellos no necesitan la misma capacitación a nivel de doctorado, solo se requiere haber terminado la preparatoria o algo de universidad, dependiendo de la jurisdicción. Tuve un paciente que vino con una diferencia significativa entre la audición del oído izquierdo y derecho, lo cual en sí mismo se considera una señal de alerta porque ambos oídos están expuestos a las mismas cosas con el tiempo y hay muy pocas explicaciones de por qué uno se deterioraría tanto. El paciente apenas podía entender palabras en el lado malo y el oído mejor estaba bastante bien en general, solo una pérdida auditiva menor, quizás relacionada con la edad. Inmediatamente al ver estos resultados de la prueba, el otorrinolaringólogo y yo estuvimos de acuerdo en enviar a este paciente a una resonancia magnética de la cabeza porque algo no estaba bien. El paciente confirmó que no se le había recomendado una resonancia magnética ni tratamiento médico en el pasado, solo audífonos por parte de este distribuidor de audífonos menos capacitado, que trabaja para una cadena popular en mi país. El paciente ya había estado usando estos audífonos durante algunos años. Los resultados de la resonancia magnética llegaron: un tumor masivo en el nervio auditivo. Actualmente se está investigando al distribuidor de audífonos por negligencia. Un hombre de unos 30 años entra a mi consultorio con lo que parece ser un ojo morado y un vaso sanguíneo roto en la parte frontal de su ojo izquierdo.
Fue a su médico de cabecera y simplemente asumieron que le habían dado un golpe o algo parecido y lo enviaron a casa. Se le notó que tenía presión arterial alta, pero le recetaron un medicamento y le programaron una cita de seguimiento en unos meses. El caballero viene a verme para obtener una segunda opinión sobre el asunto, lo miro y comienzo inmediatamente con una serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Y cuando te tapas los oídos con los dedos, escuchas un sonido de siseo? Tenía una fístula del seno cavernoso, FCC. Lo envié directamente a la sala de emergencias con su familia de 4 personas y estuvo en el quirófano dentro de 1 hora de haber llegado. Le salvé el ojo y posiblemente la vida ese día. La mejor noticia, era un cocinero de un local al que frecuento y todavía me tratan como a la realeza cuando voy a comer. Todos recuerdan la vez que salvé a uno de los suyos. Mi abuela se sometió a una operación de reemplazo de cadera, pero siempre le dolía la cadera. Esperó 1 año, esperando que el dolor desapareciera, pero nunca lo hizo. Consultó a varios médicos y se hizo múltiples radiografías, pero los doctores decían que la cadera reemplazada estaba bien. Finalmente, la llevamos a una clínica privada en mi ciudad natal y el médico vio que la cadera reemplazada estaba bien, pero el hueso alrededor parecía estar un poco consumido por bacterias. Así que el nuevo médico hizo una operación y había tanto líquido en la pierna que era increíble. Si mi abuela hubiera esperado más tiempo, su sangre se habría infectado y habría perdido la vida. Gracias a Dios que fue a la clínica. Yo soy oftalmólogo. Tuve una paciente a la que vi varios meses antes de su visita, pero menos de 1 año, lo cual a menudo significa que algo podría estar mal. En este caso, resultó que no tenía ninguna queja, solo quería hacerse un chequeo antes de conseguir unos lentes nuevos. Decidimos hacer el conjunto regular de pruebas de todas maneras, ya que ella estaba allí. Era una mujer de 50 años. Un examen bastante normal, visión perfecta, retinas saludables, pero algo sobre sus pupilas realmente no me cuadró antes de dilatarlas. Hablamos sobre ello y le pregunté si se había golpeado la cabeza o algo extraño y ella dijo que no, pero de repente reveló esta historia increíble de un antiguo meningioma, un tipo de crecimiento tumoral cerebral, que le habían extirpado hace unos años. Ella había decidido omitir esto de su historial médico con nosotros porque no lo consideraba importante, pero lo anotamos en sus registros de todos modos. Resulta que se había hecho una tomografía computarizada 2 semanas antes de su examen conmigo, que según ella salió completamente normal. Le dije que debería informar a su médico sobre esto de todas maneras para cubrir nuestras bases. Avanzando rápido, la paciente aparece en mi consultorio exaltada para contarme que mi examen reveló que su tumor había regresado con una increíble venganza. No tenía idea, estaba totalmente asintomática y la tomografía computarizada que se hizo antes de verme mostró lo que literalmente era del tamaño de una mota de polvo que el radiólogo desestimó como error de la imagen. Al regresar a su médico, decidieron repetir la tomografía computarizada para cubrir sus bases y encontraron un tumor del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar. En 2 semanas, el tumor pasó de ser del tamaño de una partícula de polvo a una moneda de 25 centavos. Fue llevada de urgencia a cirugía, ya que el tumor estaba creciendo súper rápido y estaba cerca de un vaso sanguíneo que podría causar un derrame cerebral masivo. Se lo extirparon ese día y volvió a verme después de la recuperación para contarme lo que se descubrió como resultado de mis pruebas. Ahora es una paciente habitual a la que he estado viendo durante unos 10 años. Para aquellos que preguntan sobre las pupilas, eran asimétricas y la más grande reaccionaba menos vigorosamente en comparación con el otro ojo. Esto fue un cambio notable con respecto a sus exámenes anteriores donde no se observaron defectos pupilares. ¿Puedo hablar en nombre de mi médico? Tenía 19 años en ese momento, 33 ahora. Me sentí enfermo durante aproximadamente 1 semana, con síntomas parecidos a la gripe, sin ganas de comer y sintiéndome mal en general. Un día en el trabajo sentí un calambre desgarro muy incómodo en el abdomen, así que fui a una de esas clínicas las 24 horas. En ese momento estaba encorvado, no podía pararme derecho sin un dolor increíble y simplemente estaba incómodo y odiando mi vida. Después de unas horas en la clínica, me dijeron, probablemente tienes piedras en los riñones, ve a casa, bebe líquidos y descansa. Esto me pareció bien, estaba listo para irme a casa y seguir las indicaciones del médico. Pero, mi novia en ese momento, no duramos mucho después de eso, no estaba contenta con ese diagnóstico y me llevó al hospital en contra de mi voluntad. Después de unos minutos en la sala de emergencias, determinaron que mi apéndice se había roto y que estaba en septicemia. Aparentemente, tuve bastante suerte de no haber perdido la vida, aunque contraje neumonía bacteriana mientras estaba en el hospital, así que la recuperación fue bastante difícil.
Ahora solo tengo una cicatriz de 15 a 18 centímetros en mi abdomen que me recuerda que no debo evitar los hospitales cuando estoy enfermo. Es voluntario de urgencias aquí. Un anciano fue llevado por sus hijos adultos preocupados debido a un dolor en el pecho. Él quería creer a su médico de cabecera que solo eran gases o acidez estomacal, pero su hijo simplemente tenía un presentimiento e hizo que fueran al hospital para que lo revisaran. Un ataque cardíaco era inminente, tanto que no estábamos seguros de si el tratamiento surtiría efecto a tiempo para prevenirlo. Declaramos código azul, es un protocolo de emergencias, y todos nos pusimos manos a la obra. El lugar pasó de ser una sala de emergencias tranquila y vacía a un caos total en pocos minutos. No tengo ninguna duda de que ese presentimiento le salvó la vida. No soy doctora, pero soy enfermera. En una clínica, una señora vino por dolor en el pecho con un bulto. Estaba en la habitación durante el examen por la seguridad de todos. El doctor le dijo que era un músculo distendido y que se fuera. Cuando salió de la habitación, le dije el nombre de uno de nuestros otros doctores que se especializa en salud de la mujer. Le dije que no podía dejarlo pasar. Lo vio y él la remitió a radiología y así fue como encontraron su cáncer de mama. Más tarde, nos contó todo esto en una dulce tarjeta que envió, diciendo que si no le hubiera dicho que abogara por sí misma, podría no haber hecho un seguimiento. Oh Dios, ¿por dónde empezar? Acabo de admitir a una señora en la unidad de cuidados intensivos, había estado tosiendo durante mucho tiempo, perdió 27 kilos y es fumadora durante 50 años. Ahora no puede respirar y le hice una tomografía computarizada. Encontramos una masa de 6 centímetros que parece muy sospechosa de cáncer de pulmón. Y los médicos durante 4 años solo le dieron vitamina D y E a pesar de que estaba perdiendo mucho peso. Otro hombre que vino parecía pálido como un fantasma. La queja principal era fatiga. Una prueba de laboratorio reveló que su hemoglobina estaba en 4, apenas en el límite de supervivencia. Parece que tuvo anemia por deficiencia de hierro durante años. El médico le dio algo de hierro. Mejoró, pero nadie investigó por qué la tenía. Las razones en un hombre mayor es cáncer de colon. Perdió la vida 4 meses después de este cáncer. Otra historia, el mes pasado estuve a punto de hacer un largo viaje a través del Pacífico. 1 hora después del vuelo, pidieron un médico. Me ofrecí como voluntario. Vi a esta señora literalmente jadeando por aire. Agitaba las manos en el aire porque no podía respirar. Revisé sus medicamentos y obviamente era asmática. Luego hice que el avión aterrizara porque quedaban otras 16 horas y ella estaba al borde de ser intubada. Después obtuve más información de un familiar. Aparentemente no había podido dormir bien durante las últimas 2 semanas. El médico solo le dio somníferos, cada vez más. Le dijo que no tendría problemas si volaba en avión. Pregunté a la familia por qué no podía dormir. ¿Era porque se despertaba en medio de la noche jadeando por aire, signo clásico de asma no controlada? Ellos dijeron que sí, que como lo supe. Los somníferos probablemente fueron de lo peor que pudo haber recibido y casi desvivieron a la paciente al decirle que podía volar. Hay personas que son diagnosticadas con bronquitis cuando tienen insuficiencia cardíaca y literalmente se están ahogando en líquido. Hay médicos que dan antibióticos y esteroides para todo, especialmente cuando no tienen idea de lo que está pasando. Tal vez lo digo de forma sesgada, pero trabajé en un centro académico, así que vi todos los casos que eran referidos porque estaban muy enfermos o nadie podía averiguar qué tenían. Pero al menos unas pocas veces a la semana pensaba, wow, esta persona podría haber sido salvada o no haber terminado así si alguien se hubiera preocupado lo suficiente antes. Voy a decir esto como médico. Honestamente era aterrador ver todos los días cuántos pacientes estaban completamente mal diagnosticados. Algunos médicos en urgencias tenían que atender a 45 pacientes en un día. ¿Cómo era posible ser exhaustivo con tantas personas? Realmente creo que es como ir a un taller mecánico de mala calidad y no darse cuenta de que están inventando la mitad de las cosas. Lo mismo sucede en la medicina, excepto que las vidas de las personas sufren por ello. En una de mis prácticas, realizo evaluaciones psicológicas para niños y adultos referidos por el sistema judicial, típicamente después de la remoción obligatoria por la corte. Las referencias casi siempre piden diagnósticos y recomendaciones de tratamiento. Muchos de los jóvenes tienen diagnósticos psiquiátricos previos y están recetados con una gran cantidad de medicamentos. En este sentido, la evaluación psicológica es una segunda opinión integral que requiere que yo revise los diagnósticos anteriores, la información de antecedentes y los datos de las evaluaciones que administro. Diría que los diagnósticos erróneos más comunes que veo entre los niños son el trastorno bipolar y el trastorno por déficit de atención hiperactividad, TDA. A menudo, cuando un niño tiene una historia traumática, como muchos de mis clientes, exhiben signos de hipervigilancia, evitación, desregulación emocional y problemas de comportamiento.
La hipervigilancia se parece a la hiperactividad que se encuentra en el TDA y a la manía en el trastorno bipolar. La desregulación emocional y la evitación, básicamente, el aislamiento social, se confunden fácilmente con el lado depresivo del trastorno bipolar y también pueden resultar en comportamientos disruptivos característicos del TDA. Además, hay serias repercusiones de recetar a los jóvenes medicamentos psicotrópicos para tratar trastornos psiquiátricos que no tienen. Para responder a la pregunta directamente, es gratificante cuando tienes la oportunidad de ayudar a clarificar el diagnóstico psiquiátrico de un joven e idealmente, escribir recomendaciones de tratamiento que mejoren su pronóstico. Soy partidario de las segundas opiniones integrales, especialmente en el ámbito de la salud mental. He tenido un par de casos interesantes, pero el que realmente se destaca en mi mente ocurrió hace aproximadamente un mes. Una joven madre trajo a su hijo de 6 años a emergencias. Ella era muy amable y se disculpaba porque pensaba que estaba perdiendo mi tiempo, ya que dijo que su hijo había empezado a desarrollar diferentes manchas por todo el cuerpo y no tenía idea de por qué. Mi primer pensamiento fue varicela, así que estaba preparado para el debate por si me encontraba frente a una antivacunas, pero ella afirmó que su hijo había recibido todas las vacunas hasta ese momento. Al inspeccionar más de cerca, vi que eran grupos de verrugas. No es algo poco común, pero debido a la rapidez con la que estaban creciendo, ordené algunos análisis de sangre para asegurarme de que no hubiera una causa subyacente, ya que los sistemas inmunológicos de los niños están bastante bien equipados para manejar ese tipo de cosas. Y estoy realmente contento de que ella lo haya traído, porque tenía un recuento de glóbulos blancos extremadamente bajo, lo que reveló una enfermedad primaria de deficiencia inmunológica.